Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Sañarcillo TV, nuestro canal de YouTube. Recuerden hacer clic en la campanita, suscribirse a nuestro canal. Y estamos aquí en nuestra sección de entrevistas y nos encontramos con una invitada bastante especial e importante. Nos encontramos con la ministra de Minería, Marcela Hernando. ¿Cómo está usted, ministra? Bienvenida a Atacama. ¿Cómo está? Yo muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Un gusto estar contigo y Igualmente. además en un día que me recibió con un solcito. Ministra, comenzando con la entrevista, bueno, hablemos un poco sobre las actividades que usted vino a hacer en la región. Partamos por el seminario, cómo aprovechamos la oportunidad de producir litio en la región de Atacama. Cuénteme sobre ese seminario. Bueno, esa fue la segunda actividad que tuvimos hoy día en la mañana. Y fue en dependencias de la municipalidad, un seminario organizado por la senadora Proboste. Aprovecho de destacar que en esto hay como apoyo de todo el mundo y de destacar que en esta región uno observa una concordancia entre las diferentes autoridades de diferentes sensibilidades políticas, que cuando se trata de objetivos mayores de la región se unan todos. Entonces, destacar primero eso. Y estaba, la verdad es que muy concurrido, con diversa representación. Habían tanto comunidades, collas, como también asociaciones, empresas, estaban los diferentes Ceremi, y todas las personas interesadas en los temas de litio. Obviamente debe haber habido algunos académicos, universitarios, profesores, estaban los presidentes, y eso yo quiero destacarlo, los presidentes de las filiales que tienen nuestras empresas estatales. Está la presidenta de la filial de litio de la ENAMI, que es Nancy Pérez, y está el presidente de la filial para el litio, que ya tienen 3 filiales formadas, de Codelco, Máximo Pacheco. Gracias, ministra. Y cuénteme sobre el lanzamiento de Atacama Min, que usted también va a hacer presencia ahí en la Feria Minera de Atacama Min. Sí, bueno, la feria propiamente tal se lleva a cabo en agosto. En el marco del mes de la minería, y en particular en torno al 10 de agosto, que se celebra el Día del Minero y la Minera, y el año pasado tuvimos una feria muy exitosa acá. Este es un espacio donde se encuentran proveedores y también productores. Y la idea de hacer hoy día esta convocatoria es precisamente el lanzamiento de la feria, es para interesar a muchos de estas empresas, porque en la medida que sean más personas, comienzan diálogos de los que surgen negocios. En eso es exitosa y en eso se mide el éxito de una feria relacionada con la minería. Es las conversaciones y los negocios que se producen al convivir en esa feria. Ministra, pasando a un tema ya de contingencia, de actualidad, un tema que ha estado muy en boga, muy en boca de todo. La situación de NAMI, de la Empresa Nacional de Minería, parlamentarios, asociaciones, gremios, por ejemplo la Tsunami, han expresado preocupación por la situación de la minera estatal. ¿Qué nos podría comentar usted respecto de esto y qué acciones está pensando su cartera para lograr solucionar esta situación? Bueno, como ministra en minería me corresponde desempeñarme como presidenta del directorio de NAMI. Estamos no solamente preocupados, sino que también ocupados de esto, y hemos estado trabajando en un plan que le hemos propuesto al ministro de Hacienda y que él tiene que sancionarlo. Efectivamente, la empresa está muy endeudada, pero no es la primera vez que está endeudada. En alguna oportunidad, NAMI tuvo que vender el complejo de ventanas que era de NAMI, claro. Se lo vendió Codelco. Y por un tiempo se recuperó de la deuda, que después comenzó a crecer nuevamente. Y eso fundamentalmente porque esta es una empresa estatal, pero es la única empresa estatal, la única, que no ha sido capitalizada por el Estado. No se invierte en la empresa, y por lo tanto cada vez que ENAMI necesita componer sus planteles, arreglar su fundición, hacer mantención, se tiene que endeudar. Por ese lado crece la deuda, pero también crece por el lado del fomento, porque está obligada a hacer fomento por ley. Nació para eso, ese es el corazón de su negocio,
y eso significa que no puede rechazar a ningún pequeño minero o minero artesanal. Tiene que recibir todo el material, lo tiene que pagar de inmediato, en la semana, y desde que lo recibe y lo paga a que se transforma en cátodo, pasan varios meses. Claro. Y con planteles que hoy día no están dando abasto para transformar aquello o todo, el 100% de lo que recibe en cátodos. Para hacer fomento solamente percibe del Estado 8 millones de dólares y gasta más de 22. Entonces se va produciendo un déficit en el tiempo que se va acumulando. Bueno, y de todas estas cosas el ministro de Hacienda está consciente y tiene en sus manos una propuesta que obliga a dos cosas. Por una parte, mejorar la gestión, porque es una empresa que se ha quedado con modelos de funcionamiento bien antiguos y que obviamente hay que ajustarlos. Además de proponer nuevos negocios como son el proyecto Norte Hundido, como es la nueva fundición y como es el tema del litio, pero al mismo tiempo que hace propuestas de largo plazo y que propone cosas para mejorar la gestión, también requiere una inyección por parte del Estado, que es efectivo y también o sea, la cartera completa, y ahí es el directorio el que estima que debería haber una inversión estatal en esta empresa. Gracias, ministra. Y precisamente, ministra, un tema que han insistido mucho los sindicatos y los gremios también de acá de Atacama, sobre la modernización de la fundición, de la nueva fundición Hernán de la Lira. Cuénteme cómo se está estructurando ese plan y cuáles son los avances que se están haciendo al respecto. Bueno, como país, nosotros exportamos cada vez más concentrado. Después del cierre de ventanas solamente tenemos 6 fundiciones, 2 de las cuales son privadas y las otras 4 son estatales. 3 son de Codelco y una es de ENAMI. Ninguna de las 6, ni las privadas ni las públicas, cumpliría con un estándar más elevado de captura de gases. Hoy día estamos cumpliendo con el estándar chileno, que es capturar el 95,5% del dióxido de azufre. Sin embargo, el estándar internacional es de 99 y sabemos que ese estándar pronto va a ser instaurado por la cartera de Medio Ambiente. Y eso obliga a que todas las fundiciones tengan que ser renovadas y mejoradas. Nosotros no podemos decir nada ni obligar a los privados, pero entendemos que ellos están en sus propios proyectos. De la misma manera como nosotros estamos con nuestros propios proyectos a través de Codelco y de ENAMI. Y en estos días tenemos que cumplir con una promesa que quedó establecida en la ley que permitió el cierre de ventanas y que es llegar con una política y una estrategia de fundición y refinerías para el país a la Cámara de Diputados y al Senado. Nosotros la tenemos en este minuto bajo sanción del presidente y apenas nos convoquen de la Cámara de Diputados y del Senado, vamos a ir a presentarla. Ministra, hubo un reporte de Sonami reciente esta semana sobre un descenso en la tasa de empleabilidad en la minería. De hecho, según Sonami, en julio de 2022 se generaron 69.000 empleos mineros, ¿ya? Y la última medición dio 16.000, o sea, una baja del 32% al 0,6%. ¿Cómo se explica esta situación y qué también acciones puede tomar su cartera para lograr mejorar estas cifras? Bueno, obviamente nos interesa y le interesa también al ministro de Hacienda, a la ministra del Trabajo y al ministro de Economía. Claro. A todos nos interesa. Y por lo tanto estamos muy preocupados de agilizar todo el aparataje estatal. Y a través del Ministerio de Economía estamos coordinando la presentación de una ley que permita alivianar todo lo que significa permisos para nuevos proyectos. Pero este ritmo de contrataciones tiene mucho que ver con los proyectos que se ponen en marcha.
Entonces basta que un gran proyecto se ponga en marcha en un mes específico para que ese mes haya una explosión de nuevos empleos. Lo que queremos hacer es que se mantenga un nivel permanente de exploración y de inicio de nuevos proyectos. Hace muchos años que no tenemos proyectos Greenfield. Proyecto Greenfield es aquel que parte desde cero, con una exploración que descubre un yacimiento. Hoy día, hace muchos años que estamos acostumbrados a que las grandes mineras, sobre todo las grandes mineras, lo que hacen es agrandar los proyectos que ya existen o alargar la vida de algunos de los yacimientos que están explotando, pero no hay proyectos nuevos. Y por eso es que a nosotros una de las cifras que nos alegra es que ha aumentado la exploración. Y eso implica también que existe interés por parte de los extranjeros. Ahora, esta región tiene buenas noticias en materia de minería, en términos de que, a pesar de que ha disminuido la actividad minera, el que va a la punta es Atacama. Y eso a través de la mediana minería, y entendemos que cada vez van a ser más los proyectos de mediana minería que se van a ir desarrollando. Así que la invitación, obviamente como gobierno también, es a dar esa imagen, y la tenemos que construir todos. También ustedes influyen a través de los titulares de los diarios en las sensibilidades del mercado y en tranquilizar a los inversionistas respecto de que el nuestro es un país serio donde se puede hacer negocio y donde se puede venir a invertir. Ministra, respecto del último reporte del INE sobre el índice de producción industrial, el IPI, que sufrió una baja, en esa baja influyó mucho el ITMIN, el índice de producción minera. De hecho, el IPI se bajó un menos 4,5% en mayo de 2023 y el ITMIN fue determinante para esto. Decreció 9.2 puntos porcentuales, 9.2%, o sea, 3.9 puntos porcentuales de manera interanual. ¿A qué se debe esta situación y cómo se espera mejorar esto? Bueno, este es un tema que afecta a la industria en general, no solamente a la industria minera estatal. Si bien Codelco es una de las más grandes, pero los afecta a todos. Y precisamente tiene relación con lo que estábamos hablando respecto de los proyectos Greenfield versus los proyectos Brownfield, que son los antiguos. Claro. Lo primero que se explota, esta parte probablemente la Nata quiere disminuir, porque voy a ser a lo mejor latera para explicar, pero lo que tú encuentras primero en los yacimientos son los óxidos. Claro. Y los óxidos tienen una forma de ser transformados en cátodos que es diferente a la de los sulfuros, que están más abajo. Entonces por eso las minas parten a rajo abierto y se van profundizando. Y hay un momento, y el mejor ejemplo en este minuto es Chuquicamata, hay un momento en que ya les resulta tan dificultoso llegar, porque el camino es mucho más largo, se profundiza el rajo, hay más camiones circulando, el 80% del diésel y el petróleo y la contaminación que se produce por esos grandes camiones, que tú llegas a decir, ya no puedo seguir profundizando el rajo y tengo que irme a subterráneo. Y los sulfuros son mucho más complicados, más costosos de procesar para ser transformados en cátodos. Entonces, estás recorriendo más distancia, estás teniendo mayores costos en ácido porque necesita mucha más complejidad, los yacimientos se hacen más complejos, tienen más arsénico, y eso hace que se encarezca todo. Entonces, eso explica que si antes tenías que extraer porque la ley era mayor y tenías una mejor ley, y va disminuyendo la ley, antes tenías que sacar, no sé, 100.000 toneladas para sacar una cantidad de cobre, hoy día tienes que sacar 200.000 toneladas para sacar la misma cantidad de cobre. Claro. Entonces va disminuyendo la productividad. Y porque además como país hemos estado disminuyendo la productividad a todo nivel, en todas las industrias, no solamente en la industria minera.
Entonces, yo creo que es un tema país, y hemos estado convocados todos los ministerios que tenemos algo que ver con los temas económicos en términos de cómo cada uno de nosotros aporta en esta nueva propuesta que ha hecho el Ministerio de Hacienda respecto de un pacto con las empresas en términos de, bueno, cómo recaudamos más para los gastos sociales que se necesitan, pero por otro lado también como Estado, cómo nosotros les ofrecemos un mejor clima de inversión y de comercio para aumentar la productividad país. Ministra, la penúltima pregunta. Le agradezco mucho su tiempo, sé que usted está ocupada, pero teníamos muchas inquietudes que hablar con usted. Sobre el cierre provisional temporal de Alcaparrosa, de que decretó el primer tribunal ambiental a petición del Consejo de Defensa del Estado, ¿cuál es la situación actual y cómo se ve esto a futuro, especialmente para trabajadores y contratistas de esa faena? Yo soy bien buena para hablar, entonces cuando tú me hablas... Pero si uno recapitula brevemente, lo que nosotros, a mí me tocó coordinar una mesa de trabajo, que nosotros como Ministerio de Minería no tenemos directamente facultades fiscalizadoras, sino que las tiene Senagio-Min. Pero estuvimos coordinando esa mesa donde trabajamos con la DGA, con el gobierno regional, estuvieron los parlamentarios, todo el municipio, los concejales, etc. Y así como bien resumidamente yo podría decir que ese problema se resume en 3 o 4 cosas. Una, se produjo un socavón, un hundimiento, una subsidencia, que es el término más preciso. ¿Y por qué? Porque debajo de esa subsidencia había un caserón donde estaban explotando cobre. Había una ley muy alta y por lo tanto se entusiasmaron y pasaron a llevar unas estructuras que soportaban, digamos, el peso de todo lo que había encima, y eso hizo que se rompiera una parte del acuífero, se perforó el acuífero. Y por lo tanto, debajo de esta subsidencia lo que hay es un acuífero que es como un río subterráneo que está perforado. Eso provocó escurrimiento de agua y acumulación de agua en la mina, en la parte antigua de la mina y en el sector Gavi propiamente tal. Claro. Que fue aislado. El sector Gavi se construyeron unos muros y ahí tenemos una especie de estanque, ¿ya? Que está conteniendo una cantidad impresionante de millones de metros cúbicos de agua, pero esa agua que está ahí contenida está en contacto con la napa, porque la perforación sigue estando. Y por lo tanto, cubrir la subsidencia no mejoraría nada, porque el agua abajo sigue estando contaminada. En la medida que pasa más tiempo, esa agua se acidifica y se contamina más y está en contacto con la napa. Y por otro lado, se acumuló agua en la parte antigua de la mina, que ahí está contenida solamente por las paredes de los caserones antiguos de la mina, que también hay que extraerla, porque esa agua, cada día que pasa, cada minuto que pasa, se contamina más con los minerales al entrar en contacto. Y hay que devolverla al acuífero, hay que reparar el acuífero. Entonces, nosotros teníamos establecido que de algunas formas para extraer el agua, la empresa tenía que hacerlo obviamente, pero los servicios éramos los que estábamos exigiendo que hiciera esas cosas. Lo que hay que hacer es extraer el agua, sellar la napa y tapar, digamos, la subsidencia. Y todo eso iba a ser exigido a través de la Superintendencia de Medio Ambiente. El Consejo de Defensa del Estado ha interpuesto esta demanda, digamos, a través del Tribunal Medioambiental, y yo estuve en conversaciones con ellos porque nosotros ya llegamos hasta aquí, no podemos seguir nosotros haciendo exigencia porque esto podríamos decir, se judicializó. Pero el Consejo de Defensa del Estado, una vez que nosotros le hemos entregado esta información, tiene claro el panorama y puede resolver esto a través de un juicio que nos parece que podría ser muy largo, o podría también llegar a un avenimiento. Claro.
con la empresa, Ujú. en que la empresa haga estas reparaciones, que yo entiendo que está disponible para hacerlas, pero eso se tiene que dar hoy día entre la empresa y el Consejo de Defensa del Estado. Así es que yo los llamo a ambos a dialogar para que esto se solucione luego, porque si no vamos a estar 6 o 7 años Claro. antes de que se hagan estas acciones que le decía yo que era urgente hacer. Ujú. Finalmente, ministra, bueno, es un tema que se ha comentado mucho, se ha descrito bastante en los medios de comunicación, pero hablemos sobre la Estrategia Nacional del Litio. Cuéntenos cuál es el principal diseño de esta estrategia y cuáles son las metas y los planes a corto, mediano y largo plazo, por favor. Bueno, la estrategia obedece a cómo en el espacio corto de tiempo que tenemos como gobierno nos hacemos cargo de la necesidad de aprovechar estas oportunidades del mercado, pero con las leyes que tenemos. Ujú. Porque si quisiéramos cambiar las leyes nos demoraríamos mucho. Entonces, con las leyes que tenemos, ¿cómo hacemos? Y las herramientas que tenemos son las empresas estatales que tienen giro minero, que son Enami y Codelco. Y por eso es que la estrategia del litio se basa en principalmente estas dos empresas, pero a través de asociaciones público-privadas. Ujú. Que entendemos que necesitamos a los privados en esto para que exista un ganar-ganar para el Estado. Y en ese contexto, entonces, hay salares que hoy día le pertenecen, entre comillas, a Codelco y a Enami, y en esos lugares esperamos que pronto ellos puedan anunciar a través de sus filiales que están llegando a algún acuerdo público-privado y están estableciendo algunas asociaciones para comenzar ya con sus proyectos. Y en otros salares, de los cuales nosotros, mientras tanto, hemos ido avanzando con otros ministerios en la definición de cuáles van a ser explotables y cuáles van a ser protegidos, Ujú. se va a proteger el 30% de la superficie de los salares, vamos a definir y a llamar a los privados que tengan interés en explorar en eso en los próximos meses. Ministra, muchas gracias por esta entrevista, le agradecemos la entrevista, su tiempo y la información que nos ha dado. Muchas gracias por recibirnos. Esa ha sido la entrevista entonces con la ministra de Minería, Marcela Hernando. Recuerda hacer clic en la campanita en nuestro canal de YouTube, leer nuestro impreso, leer nuestro sitio web y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Gracias, ministra. Muchas gracias. Chao, chao.